es particularmente... Déjame quitar esto aquí. Vale, entonces, eh, esto después lo vamos a guardar porque esto es simplemente lo más básico que se va a presentar ahora mismo, ¿no? Porque eh, después iremos más específicos, iremos punto por punto para ir analizando cada uno de los aspectos del BOE, porque cada uno necesita sus áreas de trabajo, se necesita sus áreas de especificación. Eh, si tu alternativa, irónicamente, España es la vía de acceso más fácil para el reconocimiento de la especialidad. ¿Por qué? Porque para otros países se suma el hecho de que tienes que tener al menos un C1 médico para poder ejercer. Es verdad que algunos, por ejemplo, como Alemania, tienen recursos para poder ya homologar y es un país de bastante acceso, pero el idioma es uno de los principales limitantes, que es la principal vía en que pudieses acceder a la especialidad, por ejemplo, en España, teniendo un título de especialista en la Unión Europea y que puedas pedir reconocimiento a España, ¿no? Entonces, pero es verdad que en ese sentido, cuando nosotros podemos ejercer la vía de reconocimiento a nivel de España, es un procedimiento que requiere detalle, que requiere cronología, que requiere trabajo, porque obviamente necesitas estar documentando cada uno de los documentos que te demuestran de que tú eres de esa especialidad. No se valen supuestos. Obviamente tú dices, bueno, pero es que yo soy nefrólogo. Sí, sabemos que es nefrólogo, pero el Ministerio de Sanidad no lo sabe. Entonces, en ese sentido, cuando no aparece en tu expediente el documento que lo prueba, se da como que no existe. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España es ser reiterativos en las condiciones que no se han modificado y que por ende se deben cumplir a cabalidad. Aquí particularmente no sucede como pueden suceder en otros países donde me omito un poco la norma o existe alguna vía preferente, no la existe. Aquí son estrictos en el manejo o en el concepto de lo que es la gestión burocrática. Entonces no hay manera de que se omita o que yo soy el hijo de fulano de tal, no, no existe. Entonces, en ese sentido, el procedimiento va estricto para cada quien, es una normativa muy técnica y la interpretación del comité dependerá de lo cronológico del, de lo cronológico del expediente, ¿no? Entonces, aquí, ahora, ¿tú te puedes desactivar el audio, Rosa? Yo no puedo desactivarla a nadie aquí, ni activar ni desactivar. Vale, Maite sí puede. Lo que sí es que vale. hay Yo varias tengo dos preguntas en el preguntas. chat y un momentito, Tim, por favor, sabemos que tienen dudas, pero queremos que todos puedan Sí. participar lo mejor posible. Entonces, mira, por favor, si los que tengan dudas levanten la mano para ponerles un orden y para contestar las que están en el chat, ¿no? Entonces, bueno, Sí. Anaís tenía Bueno, una pregunta. aquí lo que, Si quieres, aquí lo que Anaís, vamos a hacer, aquí lo que vamos a hacer es que yo me preparo y eso. tú organizas la ola, Yo ¿no? les voy dando aquí el pase. Vale. Rosa, En- Rosa va a poner el orden, yo les voy a responder todo y vamos respondiendo de la mejor forma posible, sobre todo para que quede grabado y sí, así lo vamos analizando. Ya después, vale, después lo podemos publicar para que esas mismas preguntas se exacto. vayan respondiendo. Por Entonces, cierto, bueno, Maite está aquí, ¿verdad? Maite sí, está. Maite está, sí, Vale, por ahí pues está. Maite es una de nuestras partes de homologación, que después también organizaremos algo para hablar de la homologación, que la homologación es más fácil porque en principio tienen muchas dudas, pero es verdad que tú cumples eso y al final se obtiene esperando, ¿vale? Correcto. Muy bien, pues listo. Entonces, bueno, En Y principio, bueno, por eso en sí pri- quiero saber si sí, ustedes saben la sí. forma y me Mira, puedan ayudar. en principio tiene dos formas. Uno, ella se mete en la página del Ministerio de Sanidad, se mete en Retuex, ingresa por dos sistemas de acceso que es o certificado electrónico o clave
¿verdad? Y le va a dar acceso a la solicitud como representante tuyo. Y lo único que va a hacer es escanear el poder que tú has colocado y lo vas a anexar en los documentos que vas a introducir allí. Una vía, Perfecto. un poco Ok. más. Ni poder y eso, porque te estás metiendo por la vía de apoderados. Es decir, tengo un poder y lo que tengo que hacer esa es la vía de los abogados, que la vía por apoderados es que tú registras ese poder y te da un otorgamiento de actuar sobre como apoderado de tal persona. Pero es un proceso muy complejo y por ende es lo que te están respondiendo. Entonces, en el momento en que se meta con certificado electrónico esta persona que va a actuar como representante, mete ese poder en la documentación y ellos cuando vayan a revisar se van a dar cuenta que ese poder es el que le está dando a ella la potestad de actuar en tu nombre. La otra Perfecto. vía es por el registro electrónico común, que lo que haces es directamente por ese registro electrónico, es meter toda tu documentación y mandarlo al Ministerio de Sanidad, al área de ordenación profesional, que ahí hay un buscador incluso en este registro donde vas directamente al área del Ministerio de Sanidad. Ok, bueno, ¿Vale? ahí esa parte sí no tenía conocimiento, no sé ni pues cómo acceder a ese que me comento, porque a través del RetuEx ellos dan esas dos opciones, hacer la solicitud Sí, a través de como tú, o sea, persona natural, este titular, y cuando intenté hacerlo por allí, como lo hice con el de médico, que ya estoy homologada como médico general allá y yo misma hice mi trámite, fue mucho más sencillo porque te da la opción de que uno crea un usuario, uno se registra en la sede electrónica con su pasaporte y enseguida te da para que tú subas tus sí, pero documentos, la tasa, en este como lado. lo haga con esa vía, lo hace, no tiene que estar con que aporte el documento de poder, hace el procedimiento en la vía más simple posible, que es la que te he comentado ahora mismo. ¿Vale? Ok. Vale, gracias, Anaís. Maite quiere dar un comentario sobre esa pregunta de Anaís. Maite, habla. Maite. Voy, aquí estoy. Ah, Hola, hola. ¿Cómo están? muy bien. Mira, pues Hola, nada, que Maite. quería decirle a Anaís, hola, hola, que quería decirle a Anaís que también una vía muy sencilla es hacerlo a través del consulado de España en Caracas, pero que también existe la posibilidad de gestionar un NIE de no residente. Y con ese NIE de no residente se puede obtener también en el consulado un certificado digital para esos procedimientos a nivel de la administración pública en España. De esa manera están logrando hacerlo por RetuEx algunos colegas, ¿ok? Sí, Pero se puede llevar la documentación al Consulado de España en Caracas y hacerlo perfectamente por esa vía, que es totalmente válida. El funcionario en el consulado recibe la documentación, la escanea y envía de forma telemática al Ministerio de Sanidad. Y luego nada, eso luego ese trámite que se inicia de esa manera se compagina con la sede y se le puede hacer seguimiento perfectamente por RetuEx, solo que para poder acceder se requiere el certificado digital. Pero que no veo mayor problema de utilizar cualquiera de las dos vías y en las preguntas frecuentes que compartimos de manera reiterada en el grupo, pues están todas las vías por las cuales se puede hacer el trámite estando fuera de España, ¿no? Em, sí, es no sé correcto. si les sirve. Sí, sí, es correcto. Gracias, Maite. Sí, De sí, todas muchas maneras, les gracias a recordamos a ustedes. todos que hay un montón de información que se publica de manera permanente y que están en la obligación de leerse la documentación, que aunque a veces es muy engorrosa, pero es que es la única manera de adentrarse en el papeleo de España, que ya están viendo que no es tan sencillo como parece. Entonces, eso lo recomendamos. Hay varias preguntas sobre lo mismo, que si el certificado de buena conducta se refiere a los antecedentes penales. No, el certificado de buena conducta es certificado deontológico, de ética médica. El de buena conducta el de buena conducta en cuanto a la parte médica. Mira, es verdad que hay que ponerlo ahí como detalle, porque el de antecedentes penales es únicamente para el momento en que tú vayas a ejercer. Entonces, tú te piden antecedentes penales venezolanos para cuando te vayas a buscar la nacionalidad española o cuando vayas a ejercer, porque obviamente tienes que haber un trámite de migración al respecto.
Ujú. pero no antecedentes penales para esto, nada. Hay un colega que pregunta, que debe ser más o menos tu caso, Ángel, o algo parecido, que tú te hiciste con el reconocimiento acá. Dice, ¿cómo hacemos los cirujanos que hicimos cirugía y luego cirugía cardiovascular? Porque en España hay diferencia entre cardíaca y vascular, en Venezuela hacen las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque el Real Decreto solo incluye los años de formación profesional y no cuenta con los años de ejercicio como especialista, inclusive en España, donde hay hospitales que otorgan la oportunidad de Eh, trabajar. ¿Qué sí, se puede hacer en ese caso? es- especialidad problema. Es una especialidad típica donde de plano te digo que tienes que buscar a un abogado especialista. ¿Por qué? Porque tienes que decidir a tu programa en qué se enfoca más, o hacia la parte quirúrgica o a la parte médica de la especialidad, porque ciertamente aquí se divide. Aquí hay una parte de angiología, hay una parte de cirugía, y esa parte tienes que ver qué es lo que más se desarrolla en tu especialidad para poder pedirle reconocimiento. Una vez que obtengas el reconocimiento, ya tú decides por cuál de las dos vías hacerlo. ¿La haces toda o te vas a una más específica? Porque las dos especialidades, aun cuando son distintas aquí en España, cualquiera de las dos te puede permitir ejercer a lo que más hagas. O si es la parte quirúrgica, pues cirugía cardíaca o cardiovascular, o si es la parte médica, pues el área de oncología. Tienes que remitirte al BOE y ver a qué se asemeja más. Ujú. Héctor, si tienes una pregunta, Héctor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Héctor de León. Soy ginecobstetra y tenía dos preguntas básicas, pero ya una creo que fue casi respondida, pero de todas maneras. La primera es que yo hice residencia asistencial por ginecología y obstetricia 2 años. Después hice mi posgrado de ginecología y obstetricia por 3 años. Y después hice 2 años de perinatología, medicina materno-fetal. Entonces, Sí, la pregunta es si todas esas se complementan para lograr todas, los años que todas, Héctor. exige todas. Todas, Héctor. ¿Por qué? Porque como tienen documentos vinculantes, es decir, tú haces residencia asistencial porque tu posgrado dice que requieres tener tantos años de residencia asistencial para poder ingresar a ese posgrado. Entonces, ya en el baremo de tu posgrado de ginecología te vincula esos años asistenciales y se complementan en la parte de armonización. Entonces, ya cumples con el criterio de la Directiva Europea sobre la armonización. Y la Perfecto. parte del área de perinatología, pues ya tendrías como años en exceso, pues demuestra suficientemente las áreas de armonización, entonces tú literalmente lo que tienes es que seguir cronológicamente tus años de experiencia en cuanto a hice la residencia asistencial, hice la parte de ginecología, hice la parte de perinatología, te van a dar un previo positivo y ahora te enfocas en que el comité de valoración vea tu experiencia. La recomendación es que como eres específico en la parte de perinatología, te tienes que enfocar más que todo en demostrar lo que dice el BOE sobre las áreas generales de ginecología y obstetricia, porque entonces si tú, mientras más te especialices en el área de perinatología, van a decir que eres muy específico en perinatología, pero a lo mejor tienes deficiencia en cómo atender un muchacho, en cuáles son las partes ecográficas, o sea, se enfocan, que es una de nuestras luchas, es que, por ejemplo, tenemos compañeros que son cirujanos de pie y tobillo y le han dicho que como se ha enfocado mucho en pie y tobillo, pues ahora tiene déficit en tales áreas. Entonces, eso es la recomendación que haría en tu caso. Ujú. Ok. Pues, y la segunda pregunta era, bueno, era respecto a la misma de la doctora Anaís. Lo que pasa es que quería saber qué recomendaban ustedes con respecto a la asistencia de un abogado o un representante o hacerlo uno mismo. Sí. Yo sé que ya ustedes dieron eso, pero ¿cuál es la recomendación en el sentido La, de que reco- cuál es la el resultado así? recomendación es que nosotros asesoramos en prácticamente a todos en que tengan esto llevado por un abogado especialista. Creo que Que, es la y, mejor inversión que pueden hacer. Creo que hay dolores de cabeza que se quitarían de plano. ¿Por qué? Porque gastas más. O sea,
el objetivo de ser especialista en España es porque obviamente haces una actividad remunerada, de un perfil bastante alto, donde hay una calidad de vida implícita importante, porque de eso soy testigo. Ejerces una especialidad de las mejores en cuanto a actualización, a cursos, a cantidad de pacientes que ves. Y entonces, claro, estás en una zona, por ejemplo, yo que vivo en Andalucía, me encanta porque tengo a Portugal cerca, porque vivo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tu conclusión es, me voy para España, entonces mi recomendación es, y por ejemplo ahora mismo estoy en Venezuela, entonces mi preparación es, yo meto mis papeles, me asesoro con un abogado, obtengo mi reconocimiento y me vengo para España. Entonces, claro, porque el hecho de tener el reconocimiento, pues me permite tener un trabajo, porque te vuelan de las manos los trabajos desde el punto de vista de especialidad, pero el punto o el interrogativo ahí es si me vengo o no con el reconocimiento. Entonces, si ya estoy aquí, pues bueno, ya lo hago y pido el reconocimiento, pero la idea es hacerlo bien porque tiene muchos detalles. Exacto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nada. Un comentario que sí quería hacer yo, que para los que tienen mucho tiempo de especialistas, esa sería una vía muy, muy interesante. La otra es que no se desanimen, sino pueden contratar a un abogado, porque también lo pueden hacer solos, pero bien asesorados. Nosotros de momentos no cobramos, pero seguramente pidamos algún tipo de colaboración para estos tipos de reuniones y para mantener nuestra página web. Y que nunca descarten la opción de hacer el MIR, sobre todo para aquellos especialistas que están recién terminados. Porque también claro, fíjense, Ángel tuvo 6 años para obtener su reconocimiento. Hay gente que ha esperado hasta 10 años y en 10 años pudiste haberte hecho otra vez la especialidad. Entonces, una vía que nosotros intentamos también recomendarles Sí. para que no se Lo importante es valorar tu expediente. O sea, tú dices, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Ángel Heredia, me acabo de graduar de traumatólogo, tengo 3 años, no tengo más nada. 3 años. Entonces, yo me voy a lo que explicamos en la asociación. Yo cumplo el criterio para reconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 años y no tengo más años de dónde sacarlo, no hice residencia asistencial, no hice nada, y yo me vengo a España a pedir reconocimiento, me van a decir que no, porque no cumple el área de armonización. Entonces, tú tienes que ir a una vía MIR directo. Y la otra cosa es que tengo los requisitos ahí borderline. Es decir, tengo 4 años de traumatólogo porque me gradué, por ejemplo, en el militar, que que son 4 años. Y tengo un curso de ampliación de 1 año, pero ese año no está supeditado porque fueron 8 meses, 9 meses. Entonces allí hay algo borderline donde depende de la interpretación. Entonces yo digo, o me tiro al reconocimiento con capacidad de que me digan que no, o me voy a hacer un mío porque obviamente tardo menos. Exacto. Si pueden hacer las preguntas más concretas. Si pueden, porque tenemos muchas y entonces para intentar contestar todos. YNK. Sí, yo. Gino Nakamura, mucho gusto, soy neurocirujano. Actualmente soy fellowship en el Hospital San Pau en Barcelona. Y bueno, tengo ya el año pasado que introduje el reconocimiento, pero tengo 3 preguntas realmente en orden de la misma creación del expediente. Y la primera es cuando estás en la fase de aportar la complementación de la documentación, por ejemplo, certificados de los congresos, certificados de premios de los congresos científicos, certificados de fellowship internacionales. ¿Cómo, o sea, eso también se tiene que apostillar? Es mi pregunta número 1. O sea, porque viste que son cosas puntuales como una carta docente de la universidad donde diste clase. Es certificado que te dieron por asistir y luego que si ganaste un premio por el trabajo oral, ¿sabes? Eso también se debe apostillar.
porque viste que son cosas suplementarias, pero se entiende en el aspecto, entre comillas, que todo debe estar legalizado. Pero entonces, apostillas también, y los suplementas con un apostilla, imagínate, son 20 o 30 certificados de congreso, y de algunos has ganado premios Sí, pero internacionales. Vale. ahí lo haces bajo la modalidad de, se hace como un récord legalizado. Es decir, Un tú récord vas, legalizado. sí, tú vas a una notaría, si son de Venezuela, en Venezuela, o ¿dónde los obtuviste? Bueno, algunas en Venezuela y el otro fue en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esas cosas. Vale. Entonces, claro, entonces tú tienes que hacer como una declaración responsable de esos documentos. Es decir, que ante notario, tú dices, mira, Documento yo civil. tuve esto, sí, yo tuve todas estas certificaciones y todas estas certificaciones son avales de esta actividad y eso te lo van a poner en un documento detallado que obviamente hace un notario, un abogado, y eso es una Ya. declaración responsable notariada y al final eso lo apostillas, porque es verdad que tienes la opción Claro. o de apostillar cada uno o de Ok. meter todo en un documento general y ese es el que Entiendo. aporta. Perfecto. Porque lo importante de esto es el hecho de que estén legalizados y apostillados. Ya. Vale. Pregunta número 2. En ese mismo orden de la formación. Cuando tienes el periodo positivo, leí en una de tus láminas algo interesante que decía reconocimiento directo. Eso nunca lo había leído. Había leído Sí, positivo, pero, prácticas profesionales, sí, pero el complementarios o reconocimiento directo es Ajá. el reconocimiento directo no es que te van a dar credencial directo. O sea, Ya. pues, hice la salvedad ahí también. El Ya. reconocimiento directo es que tu especialidad es equivalente con el español y entonces lo que te mandan es, que de hecho es algo que le estamos criticando y que le hemos pedido que lo cambien, y es que me reconoces como neurocirujano y Ujú. cuando yo me vas a dar mis papeles me dicen, bueno, no, es que tienes que pasar 3 meses de pasantía Claro. remunerada y después te damos la credencial. Pero es verdad que te están reconociendo directo porque dicen, bueno, no tienes ningún déficit de tus cargas Ya. académicas, no tienes un déficit de tus O sea, objetivos, que igual haces reconocemos que cumples. una Sí. actividad. No es que te la ¿Qué van a le estamos reconocer. Claro. qué le estamos pidiendo a ellos que consideren? El hecho Claro. es que si vives o no en España, o si vives o no en la Unión Europea, Claro. porque ellos meten estos 3 meses de pasantía es para que te familiarices con el sistema de salud español. Pero si tú tienes 10 años trabajando en Barcelona, ya, ¿qué más te va a familiarizar con el sistema español? ¿No? Entonces, en estos casos característicos, sería lógico que dame ya mi credencial porque es que ya puedo demostrarte que tengo más de 3 meses ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud. Entiendo. Claro, la última pregunta, para no quitar más tiempo a los demás. Una vez que obtienes en ese proceso tu reconocimiento, ¿vale? Y has trabajado tus más de 3 años en España lícitamente, legalmente, y solicitas tu certificado de conformidad para poderte irte a Europa porque no te gusta España, supongo. Mi pregunta es, una vez que ya obtienes el reconocimiento de la especialidad y habiendo ejercido 3 años, ¿ya tú puedes ejercer como especialista o te piden 3 años también de la especialidad? No sé si me entiendes la pregunta. En principio, tienes que tener 3 años de ejercicio después de la credencial. De la especialidad, independientemente de que hayas ejercido medicina general. Sí. Claro. De hecho, tienes que ver la fecha, de hecho, tienes que ver la fecha de tu credencial a menos que tu colegio de médicos te haya, que usualmente no sucede, pero he visto algunos casos, es que yo no tengo mi titulación reconocida, pero el colegio de médicos sí me ha reconocido como especialista antes de obtener la credencial. Lo que es importante es que el certificado del colegio médico donde te avala como especialista, a partir de esa fecha de cuando tienes la inscripción de colegio médico especialista, que cuentan los 3 años para adelante. Cuando dice colegio Independientemente médico, ¿es el de de España o el de Venezuela? España, De España. de España. Ya, o sea, que tienes que entonces ejercer 3 años más con la Sí. especialidad. No te Claro. vas nada más con el Y certificado de médico. el bemoll también aquí es que, obviamente, al cumplir los 3 años, también tienes que ver la política de reconocimiento al país donde te vas. ¿Por qué?
porque hay países que ponen sus propios procedimientos de ingreso a esos ya reconocidos en la Unión Europea. En algunos es expedito, en algunos metes credencial, esperas el proceso de reconocimiento y ya te lo dan. Por ejemplo, Francia, Alemania, pero Italia te pide a veces hasta prueba de ingreso. Entonces, claro, Cada dependiendo uno del tiene país sus donde te diferentes vayas, mecanismos. tiene su diferencia de mecanismo, porque la directiva europea sí se lo dictamina. Sí. Vale. Vale, muchas A gracias. ver, Laura ha hecho una pregunta que se respondió durante la presentación y Laura, te recomiendo que te vuelvas a leer los criterios para lo que es el reconocimiento. Ella pregunta que si los que están en España trabajando sin el reconocimiento, que no se tienen los años necesarios de formación, se puedan hacer enviar exámenes o hacer pasantías. Eso se explicó en la presentación. De todas maneras, te las vamos a pasar. Sí, pero eso no cumple los años, pero está ejerciendo ya. Ella está trabajando de la especialidad sin el reconocimiento y que no se tienen los años necesarios de formación que puedan hacer exámenes o pasantías. Sí, bueno, eso es una propuesta para las personas que, por ejemplo, que lo que creo entender es que a lo mejor ya le han dado una respuesta negativa o le han dado Es que esa en es parte del principio, reconocimiento, sí. sí, en principio es un limbo, es un Ujú, limbo. ¿Por qué? Porque si te han dicho que no, en teoría, si tu jefe o tu necesidad de servicio te sigue contratando, pues vas a seguir ejerciendo. El problema está en que la ordenación profesional lo que te va a decir es que te va a dar un negativo directo. Cuando te dé el negativo directo, 2 años después vas a poder pedir tu reconocimiento y con la experiencia profesional que hayas obtenido durante el año o ese tiempo trabajado en esa condición, pues se puede luchar el hecho de que te lo convaliden como años trabajados. ujú, Pero entra en un limbo. Es muy interpretable en todos ellos y ahí es donde tienes que pelear. ¿Me entiendes? ujú. Dice, para el registro electrónico común, también se necesita certificado. Todo. España trabaja bajo una función de administración digital. Entonces, como aquí nos da un documento nacional de identidad o un número de identificación extranjero, lleva un chip que es una cédula de identidad digital. Y al final todo se identifica por este método, certificado electrónico y en algunos casos clave, que es como una vía menos de certificación, pero que igualmente se utiliza en estos casos para, por ejemplo, hacer registros solamente con certificado digital. Ujú. Eduardo, Edward. Eduardo Capote, Hola, Eduardo. bueno, Sí. Hola, bueno, Eduardo. agradezco por varios información. Igual yo estoy casi ya en vía de España, ya gracias a Dios, con precontrato y entonces, bueno, ya estoy ya como que decidido a entrar en esta hora, en esta fase del inicio de la cuestión de reconocimiento. Él me había comunicado previamente, había unas reuniones y bueno, yo tengo lo de la residencia asistencial de psiquiatría, el cual se hizo previo de esos 2 años y luego hice mis 3 años en el mismo hospital con los mismos profesores. Y bueno, se es reconocido por el SAC, ¿no? El sistema autónomo, ellos tienen en el hospital el programa todo certificado. Ahora, la pregunta era de cuanto a, en cuanto al colegio de médicos, es decir, nosotros hay un reconocimiento que yo también lo tengo en el colegio de médicos de Carabobo y también es válido en el colegio de médicos metropolitano de Caracas que hay un certificado. O sea, ellos dicen, por lo menos en el caso mío, para ser psiquiatra, ellos dicen que la Federación Médica dice que hay que tener unos 2 años o de psiquiatría como residencia o medicina interna. O sea, ellos colocan esos 2 años previos. O sea, no es que, entonces yo que era, si se puede solicitar al Colegio de Médicos, pues una certificación
donde ellos expliquen, pues, además del previo del programa que yo tengo, de que para ellos tener ese reconocimiento del Colegio de Médicos, pues es válido. Y la otra pregunta ya para terminar es que, si hay récord de consulta para psiquiatría, si se pueden colocar, o sea, las estadísticas que allá en el hospital está de cuántos pacientes se vio, o si eso es válido para psiquiatría o solamente para el área quirúrgica. No, la primera no te entendí muy bien, me la vas a repetir, pero la segunda sí la entendí y te la voy a explicar. Sí, Era que si yo puedo solicitar al Colegio de Médicos por lo de la cuestión de lo que uno más teme, de la primera fase sí, de la evaluación. O sea, sí, psiquiatría, en muchos aquí posgrados, tienen 3 años, tanto universitarios como asistencial. En el caso mío, yo lo hice asistencial en el hospital psiquiátrico, sí, pero previamente hice 2 años de internado de residencia asistencial de sí, psiquiatría en el mismo hospital con los mismos profesores. Para dar continuidad, se abrió el posgrado y entonces como residencia especial con opción a título, el cual es reconocido por el Ministerio de Salud, por el SAC y todo esto, sí, ¿no? sí, es que todo eso es válido, todo eso es válido. Yo hice reconocimiento por el Colegio de Médicos y me dieron mi certificado como psiquiatra en el Colegio de Médicos. Ellos Sí, dijeron que para ese reconocimiento a la Federación Médica Venezolana, para reconocer psiquiatras se necesitaban 5 años. Entonces la pregunta era de que si yo le puedo pedir, porque ellos te dan un título y te dicen que tú estás acreditado como psiquiatra en Venezuela, ¿verdad? Entonces la pregunta sí. es que si yo puedo para complementar un certificado donde el Colegio de Médicos, lo que es el Comité de Evaluación de Credenciales para Especialistas, si ellos pueden dar, digamos, mira, nosotros certificamos que aquí es psiquiatría porque la normativa de la federación tal son 5 años, Sí, algo así. mientras sea de origen oficial es válido. O sea, mientras sea de un organismo competente en la materia es válido, sobre todo porque te va a validar tu actividad. Entonces, esto es un justificante de lo que has hecho, de que eres especialista, de que ejerces sobre esa actividad en el país de origen. Entonces, sí, perfectamente. Ok, bueno, esperemos que sí, porque ya, yo después, si se da el positivo, si Dios quiere, y todo este estrés, luego viene el reconocimiento de lo que usted dijo, ¿no? De lo que es el doctorado, la maestría, por lo menos en el caso mío, bueno, que soy Sí, profesor de psiquiatría de la universidad y bueno, todos los programas de psicogeriatría y todo eso que estoy iniciando acá. Después luego sí, eso se toma en consideración. sí, es correcto. Es correcto. Gracias, Eduardo. Ercilia Bizzarri. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Sí, fíjate, yo soy médico dermatólogo. En mi caso, cuando opté para hacer la especialidad de dermatología, la prelación que pedían era tener una especialidad, ya fuera en medicina interna o en pediatría. Entonces, bueno, yo tenía mi especialidad en pediatría y opté por dermatología, hice dermatología. Mi pregunta concreta es, en el caso de los documentos, este título universitario de pediatría que yo tengo también debe ser legalizado y apostillado a la hora de introducir todos los papeles, o ya como dermatología está armonizada por lo que leí, con 3 años no necesito legalizar y apostillar este título de pediatra. En principio tienes que irte al programa de lo que hiciste en pediatría, porque si hay actividad dermatológica dentro de esa área, tienes que incluirlo, sí. Acuérdate que forma parte de tu formación profesional y al final tú tienes que ir rellenando cronológicamente lo que has hecho. Entonces, si no metes la actividad en el medio, van a preguntar, ¿y qué hiciste en este tiempo? No te van a preguntar qué hiciste en este tiempo. Se va a ver como un vacío y al final tú tienes que introducirlo por el hecho de que estuviste en área de formación explicando por qué elegiste de esta forma, ¿no? Porque era lo que te pedía la normativa del momento. La respuesta es sí, tienes que incluirlo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nada, a ver. Rui.